En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar el pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Y a su nombre, bendito sea el nombre del Señor. El escritor de los Hebreos empieza amonestando y diciendo: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Cuando se habla de que se acuerde, es porque al parecer se está olvidando o se está dejando de hacer algo que se nos ha mandado que hagamos. Y le dice a aquellos judíos creyentes que estaban vacilando, estaban titubeando en si habían tomado la decisión correcta, porque ellos estaban esperando el regreso de Cristo, estaban esperando la segunda venida del Señor, pero la Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y por lo regular nosotros como seres humanos tendemos a desesperarnos, tendemos a impacientarnos, y eso pasaba con aquellos judíos que habían creído en el Señor. Entendieron de que esa promesa que se les dio de que Jesús iba a regresar nuevamente, porque recuerden que cuando él fue ascendido al cielo, se le dijo: ese Jesús que ustedes ven que sube al cielo, así mismo va a regresar y los va a levantar. Ellos entendían que era algo que iba a acontecer inmediatamente y su fe estaba flaqueando. Entonces el escritor de los Hebreos, que no se especifica quién escribió este libro, le insta y le dice: acordaos de vuestros pastores que os dieron la palabra. En ocasiones a nosotros hay que refrescarnos la mente de lo que se sembró en nuestros corazones en el principio, de lo que nosotros aprendimos, de la palabra que se nos dio al comienzo, de ese fervor que teníamos al momento de nosotros aceptar a Cristo y renovar ese pacto de aquel tiempo que se nos habló. Él les dice: recuérdense, hagan memoria de lo que se les dijo. ¿Y por qué había que recordarle? Porque más adelante dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay sombra de variación en el Señor, pero nosotros tendemos a decir y hacer una cosa hoy y otra mañana. El Señor es el mismo siempre. Lo que Dios te dijo hace 1000 años, hace 10, hace 5, es la misma palabra que te va a repetir todo el tiempo. Lo que Dios estableció contigo, un pacto eterno. Él no cambia, Él no tiene sombra de variación. Lo que Él era antes lo sigue siendo ahora. Nosotros nos maravillamos cuando leemos la palabra y vemos los acontecimientos que ocurrían antes. Cuántas maravillas, cuántos milagros. Y nosotros entendemos que por qué no se hace en el día de hoy.
El mismo Dios que lo hacía en aquel tiempo es el mismo Dios que lo puede hacer hoy también. Lo que pasa es que muchas veces hay que recordarnos, hay que limpiarnos el polvo de la memoria para que nosotros recordemos que Dios sigue siendo el mismo. Lo que nos tenemos que refrescar somos nosotros y afianzar nuestra fe cada día más en el Señor. Y Él les dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Consideren cómo se han comportado esas personas que le plantaron la palabra a ustedes y imiten su fe. Es muy rápido, principalmente los niños aprenden a hacer lo malo cuando lo ven, porque imitan fácilmente. Por lo regular, nosotros le hablamos a nuestros hijos, le decimos: no haga esto, no haga lo otro. Pero los niños aprenden más fácil cuando copian lo que nosotros hacemos. Y cuanto más un adulto. Y eso le estaba recalcando el escritor de los Hebreos. Investiguen, piensen a ver cuál ha sido su conducta. ¿Cuál ha sido la conducta en este tiempo de nuestros pastores? E imiten su fe, imiten sus pasos, imiten esa palabra que cada día Dios nos manda a través de nuestro pastor, que de hecho es muy reiterativo en los consejos que nos da en el día a día. Y eso es lo que debemos imitar. Porque en Dios no hay sombra de variación. Y dice más adelante: no os dejéis llevar de doctrinas diversas, para que nosotros no caigamos en las falacias de errar en cuanto a la palabra de Dios. No tan solo debemos escuchar lo que nos dicen, también debemos nutrirnos de lo que dice la palabra. Debemos empaparnos de lo que dice la palabra, porque cuando yo desconozco algo, fácilmente yo me puedo confundir con el que me venga a decir algo contrario. Si usted no conoce algo y le vienen a decir algo distinto, usted lo va a creer inmediatamente. Por eso la Biblia dice: imiten su fe, imiten lo bueno, porque la fe viene por el oír. Pero el oír, ¿qué? El oír la palabra de Dios. Y hoy en día nosotros nos empapamos de muchas cosas. Nos llenamos de muchas cosas que muchas veces no tienen nada que ver con la fe, no tiene que ver nada con una buena conducta. Y lo malo atrae, lo malo entretiene. Lo malo entretiene mucho, porque el enemigo sabe usar las tácticas, bendito sea el nombre del Señor, para entretener. Por eso dice: no os dejéis llevar, no se dejen arrastrar, no se dejen confundir, porque la palabra que Dios le dijo desde el principio es la misma palabra que le sigue diciendo en el día de hoy, porque es el mismo. No se dejen llevar por doctrinas extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Pero con la gracia de quien, con la gracia que proviene del Padre, con esa gracia que no depende de vestimenta, que no depende de color de piel, que no depende de si soy gordo, si soy flaco, no depende si soy muy intelectual, no depende si yo fui a la universidad. Esa gracia que el Padre nos dio, porque nos escogió de lo vil del mundo para avergonzar a aquellos que se creían ser gran cosa. Es por gracia, para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor. Es por gracia, para que nadie se crea grande. Es por gracia, para que nadie se crea que es una Coca-Cola en el desierto, que de hecho en el desierto no hay nada. Es por gracia. Por eso muchas veces vemos algunos pastores que quizás la gente siempre dice: que los pastores viven bien, que los pastores viven de los miembros, que los pastores esto, que los pastores lo otro.
Pero a veces no es ni siquiera lo que puedan recibir, sino la gracia del Espíritu Santo. Por ejemplo, la pastora, mucha gente la ve y cree que ella es una persona de mucho dinero. Cuando ella sale por ahí, siempre creen que ella es una señora de esas señoras adineradas. Pero es la gracia, hermanos, porque el dinero no lo es todo. A veces hay gente que tienen tantas cosas materiales, pero le falta algo, le falta un brillo, le falta un sazón, que es la gracia del Espíritu Santo. Cuando tenemos la gracia del Espíritu Santo, nos puede faltar todo físico y materialmente, pero tenemos eso que nos representa. Cuando usted llega a un lugar que la gracia del Espíritu Santo es que lo representa, olvídese que todo lo que tenga que abrirse se va a abrir, aunque no tengamos mucha intelectualidad. Yo tengo un testimonio, y es que cuando yo iba a trabajar en un colegio en Juan Dolio, es un colegio, se podría decir, de niños ricos, por así decirlo. Y por el área, por lo regular, la mayoría de las personas que viven son extranjeros. No hay muchas personas de mi color. Y sabe que a veces nosotros olvidamos quiénes somos en Dios. Aunque los demás te digan 1500 cosas, simplemente enfócate en lo que Dios dice de ti, en el valor que tú tienes para Dios, en el renglón que Dios te tiene. Y cuando yo iba a conseguir ese empleo, porque a veces uno mismo no cree en sí, uno mismo no cree en sí. Yo no sé si a usted le ha pasado que incluso otras personas creen más en usted que usted mismo. Y yo, en cuanto a ese trabajo, yo me creé tantas cosas en mi mente, porque yo me subestimé yo misma. Y yo decía, pero en ese colegio todos son blanquitos. Usted sabe que a veces esos niños que son criados muy cómodamente y que sus padres tienen mucho dinero, son malcriados, son prepotentes, son tantas cosas. Y yo decía, en este tiempo se usa de que el bullying. Y si me hacen bullying, porque yo voy a ser la única morenita ahí. Y si me hacen tantas cosas, y yo me creé tantas cosas antes de entrar a ese colegio, que incluso cuando yo fui a la primera entrevista, de hecho ahí es un colegio bilingüe, yo manejo un poquito el inglés, pero le dije que yo me subestimé yo misma. Yo no quise que me hicieran la entrevista en inglés, yo dije que me la hicieran en español. Y todos los que fueron ese día conmigo, los llamaron, los aceptaron. Y yo, como yo dije que no, que me hiciera la entrevista en español, pero era para dar clases en inglés, no tenía lógica, porque querían probar el nivel de inglés. Y yo dije, no, háganmelo en español, porque yo dudaba de mí misma. Pero lo mejor es cuando usted va con el respaldo de Dios, aunque usted mismo no crea, Dios te abre los ojos para que tú entiendas que Él está ahí contigo. Y el fin es que llamaron a todas las personas que fueron en esa ocasión, y a mí no me llamaron. Y yo tenía una compañera de la universidad que trabajaba ahí, y yo le dije, pero Jaina, ¿y qué pasó que a mí no me llamaron? Porque a todos los demás los llamaron para una segunda entrevista. Y ella me dijo eso, no, mija, es que tú no dejaste que te hiciera la entrevista en inglés, y que esto y que lo otro. El fin es que cuando Dios está en el asunto, Dios es un Dios de segundas oportunidades. A veces nosotros como humanos condenamos, rechazamos, a la primera sepultamos a las personas cuando fallan, pero Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas oportunidades. El fin es que nuevamente yo tuve la oportunidad de ir a aquel lugar, y esta vez, claro, me hicieron la entrevista en inglés, porque ya no iba a decir que no. Y para recortarle la historia, en ese colegio, yo le puedo decir que la gracia de Dios en aquel lugar fue tan grande conmigo, que me tocó un grupo
Y la gloria es para el Señor. En aquel lugar estaban maravillados con el trabajo que yo hacía. Y yo recuerdo que yo tenía un niño que era el más revoltoso y me decía, me estrellaba los cuadernos, me decía mil cosas y me decía, yo voy a hacer una sola clase y más de una no voy a hacer, y me estrellaba los cuadernos. Y al final de la jornada, ese niño terminó queriéndome muchísimo, yo igual a él. Nos fuimos todos del colegio y todavía yo tengo contacto con algunas madres de ese colegio. Incluso ese grupito de niños se adaptó tanto a lo que yo le enseñaba que el grupo hasta tenía aspectos se parecía a mí en ciertas cosas, pero es por la gracia, hermanos. Cuando nosotros tenemos la gracia del Señor, todo es diferente. Procuremos siempre agradarle a Dios, que reflejemos a Dios en nuestra conducta, en nuestro andar, en nuestro entorno, en nuestro caminar, que imitemos lo bueno, porque a veces somos muy dados a criticar a las personas cuando hacen algo malo, pero imite lo bueno que usted vea de los demás. Por eso la Biblia dice, consideren cuál ha sido la conducta de las personas que le hablaron e imiten esa fe. Yo sé que usted conoce la historia de cuando Jesús le dijo a Pedro que antes de que el gallo cante, él lo iba a negar 3 veces. Algunas personas dicen que es que el gallo iba a cantar 3 veces y él lo iba a negar. No, él lo iba a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Y usted conoce la historia, cuando la primera persona se acerca a Pedro y le dice, pero tú te pareces a uno de esos que andaba con ese hombre. Él le dice, no, yo no soy. Viene otra persona y le dice, pero tú te pareces a ellos, tú incluso hablas como ellos. Y él aún sigue diciendo, no, yo no le conozco. Y una tercera persona dice, tú te pareces a ellos, habla como ellos, yo te vi con ellos, parafraseando. Y entonces ahí él empieza a maldecir y dice, yo no conozco a aquel hombre. Aunque Pedro trató, y la palabra tenía que cumplirse, de convencer a aquellas personas de que no conocía a Jesús, él estaba tan cerca de Jesús y reflejaba tanto lo que él había aprendido de Jesús, que no había forma de él negar que no lo conocía. Y así cuando nosotros nos empapamos tanto de Dios, aunque nosotros queramos mostrar otra cosa, la gracia, el reflejo, el Espíritu Santo de Dios habla por nosotros. Él se quiso adaptar al entorno en ese momento. Como a veces nosotros quizás en el trabajo queremos adaptarnos al entorno, en el ambiente que estamos, para que no sepan que yo soy cristiano, pero olvídate, lo que tú portas se reconoce, aunque tú no lo digas, aunque tú no lo quieras. Porque Pedro no quería admitirlo. Y aún le dijeron, es que tú hablas como él, tú te pareces a él. Porque él había sido empapado, él había aprendido de Jesús. Cuando nosotros aprendemos, eso es lo que nosotros mostramos del Señor, que nuestra conducta refleje a Dios. Que nuestra conducta refleje a Jesús, que nuestro andar, que nuestro caminar, que nuestro hablar refleje a Jesús. Porque no importa qué tanto hablemos si nuestros hechos dicen otra cosa. Porque las palabras cualquiera la puede decir, pero los hechos son lo que evidencian lo que realmente nosotros somos en Dios. Los hechos son lo que hablan por nosotros. Los hechos son lo que dicen que tanto nosotros realmente nos hemos empapado de lo que dice la palabra del Señor. Por eso dice, recuerden, váyanse al primer amor. Retornemos, cuando dice la Biblia, a la senda antigua. Y a veces la gente entiende que por senda antigua es vestir de una forma. No, eso no tiene nada que ver, porque ni la ropa, ni lo que usted se ponga va para el cielo. El Señor lo que busca es un corazón contrito y humillado, que eso Él no lo rechaza. Lo que me identifica como siervo de Dios no es cómo yo pueda vestir, no es eso,
Son los hechos que hablan por sí solos, mi andar. Eso es lo que realmente cuenta. Por eso la Biblia dice que van a llegar unos tiempos en los cuales Jesús va a buscar adoradores que le adoren. Pero no tan solo que le adoren en espíritu y verdad. O sea, hay algunos que no son de verdad. Por eso Él le dice, no se dejen llevar por falacias, no se dejen confundir, no se dejen engañar, no se dejen persuadir. Bendito sea el nombre del Señor. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció. Esa es la santificación, eso es lo que nos santifica. Cuando nosotros reconocemos que Jesucristo se sacrificó y honramos el sacrificio de Jesús, honramos a lo que Dios ha puesto para que nos amonecen, para que nos orienten, para que nos corrijan, para que nos hablen, para que velen por nosotros. Porque eso hacen los pastores, velar por nosotros. Nuestro principal pastor es Jesús. Y la Biblia dice que las ovejas conocen la voz de su pastor, la siguen. O sea, nosotros como ovejas de Jesús, y realmente Él es nuestro pastor, debemos seguir su voz, obedecer su palabra. Reconocer a aquellos que Él ha puesto a nuestro lado para que nos pastoreen aquí en la tierra. Y no ser cabritos dentro de las ovejas. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la Biblia dice que Jesús tuvo compasión del mundo porque andaban como ovejas sin pastor. Y cuando las ovejas andan sin pastor, están expuestas al peligro, están expuestas a que cualquier cazador la mate en el mundo literal, están expuestas a que hagan cualquier cosa con ellas, a caer en un hoyo, a beber cualquier agua, porque el pastor se encarga, como dice la Biblia, de llevarla a aguas aquietadas, a aguas limpias. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando las ovejas están sin pastor, están indefensas, no tienen protección. Por eso hoy en día muchas veces vemos que algunas personas, cuando son corregidas, cuando son amonestadas, se van y montan su propia iglesia. ¿Y qué pasa? Se dispersan. Entonces el que está disperso, el que está fuera de la manada, está expuesto a cualquier cosa. Pero nosotros tenemos un pastor que está arriba en el cielo y tenemos un pastor aquí en la tierra que es quien nos guía humanamente. Por eso la Biblia nos manda a que consideremos cuál sea su conducta y que imitemos su fe. Bendito sea el nombre del Señor. Que imitemos ese amor que tienen hacia la obra, ese amor que tienen hacia Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. En Romanos capítulo 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. No se limiten a lo que se está viviendo en estos tiempos. Nosotros, como siervos de Cristo, estamos llamados a marcar la diferencia, a tener una mente diferente, a aportar a aquellos que están en desesperación, que están en desesperanza, que no tienen a dónde ir.
Por eso dice, no os conforméis a este siglo. Sabemos que los tiempos van de mal en peor. Pero nosotros como cristianos, cuando vemos que el mundo se escandaliza por tantas cosas que acontecen, estamos llamados a mostrar esa renovación de nuestro entendimiento. El entendimiento se adquiere en el Señor. Porque yo sé que en ocasiones usted ha dicho, por ciertas cosas que ha visto, pero mínimo ese tiene que estar malo de la mente, porque a veces el enemigo pone a la gente en cosas que por verlo uno le da pena, porque dice, están sin entendimiento, están cegados por el pecado, están cegados por la maldad, están cegados por la incredulidad. Pero nosotros hemos sido renovados por medio del entendimiento de Cristo, para que podamos comprobar cuál es la voluntad del Señor, cuál es la voluntad de Dios, que cada día nosotros reflejemos a Dios en nuestras vidas, en nuestro entorno, en nuestra familia, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que vayamos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en nuestra ignorancia. Cuando venimos al Señor, entonces quitada de nosotros la ignorancia. Nos hacemos personas entendidas y como tal debemos actuar. No como aquellos que no conocen a Dios, no como aquellos que no han sido transformados por Dios, sino como personas que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo debe dar testimonio de nosotros, y que ese testimonio sea positivo, que no sea negativo. Y al nombre de Cristo y a su nombre.